Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de las oficinas en LATAM Travel que crean todo para tu viaje. Si tu negocio no se detiene, entonces tú tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Ya te están esperando. En esta Navidad celebra en el restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago. Cena buffet al aire libre con las más sabrosas carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Consultar por descuentos de preventa hasta el 30 de noviembre. Y para socios Star Club, reservas al más 562-2707-1111. Estamos regalando 2 libros que se entregan mañana. Uno que es un clásico, pero súper vendido. Toda la gente lo debiera tener en la casa. De Mala Imagen, el dibujante y el ilustrador. Sin Tolerancia 2. Donde nos agarró para el chuleteo a todos los que hacíamos tolerancia cero. Sin Tolerancia 2. Y de Jorge Baradit, La dictadura, historia secreta de Chile, parte de la serie de historia de Chile que Jorge Baradit tiene. Para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Bueno, estamos en nuestro panel de estos días jueves. Valentina Saavedra está con nosotros, Emiliano García, Claudio Fuentes, académico de UDP, que pasado mañana lanzas un libro. Pre-18 de octubre, por si acaso. Pre-18 de octubre, sí, pero que de alguna manera se tocan varias cosas que vinieron posteriormente. Ay, pero cuenten qué libro. Cuenta un poco sobre tu libro. Un libro se llama La erosión de la democracia, y este fue un trabajo que de hecho con la Mónica González en CIPER empezamos hace un año, un poco más de un año, y la idea era que todos le echamos la culpa siempre a la Constitución del 80. Yo creo que sí es culpable de algunos temas de las trabas, las trampas y todo ese tipo de cosas, pero también hubo una serie de reformas desde el 90 hasta la fecha en donde fueron erosionando o debilitando los procesos democráticos más que fortaleciéndolos. El típico caso del voto voluntario, pero también hay otros vinculado al tema corrupción, el tema financiamiento de la política y una serie de reformas institucionales que entonces lo que yo examino es, veo la secuencia y después trato de explicar por qué pasa eso y qué debería hacerse diferente. Ese es el tema. También en Cataluña está el libro. Se ha libro, incluido Pablo Olivares, gracias por estar acá, Pablo, de la Juventud de Evópoli. Así es, mucho gusto. Evópoli tiene juventud. Sí, y la juventud más joven de Chile Vamos y de los partidos políticos. Sí, la juventud más joven. Hasta los 25 es nuestro tope. Hay juventudes senior. Claro, hay una juventud senior. Es bien impresionante, ahora lo decís sin broma, y Claudio, aunque un poco mayor, probablemente me puede incluso apuntalar en esto. Es impresionante para una persona de mi edad que ha vivido la presencia de la cosa política desde, los 70. Es impresionante ver el deterioro en las organizaciones políticas formales de la juventud. Pero, o sea, yo digo, yo creo que si es que alguna vez debiera escribirse el libro de dónde quedamos todos los que fuimos. Las juventudes políticas en los años 70, en los años 70, incluso en todo lo que era dentro del combate contra la dictadura, fueron, pero poderosísimas. Eran estructuras enormes y eran súper potentes. Todos conocíamos quién eran los presidentes de las juventudes. Salían en los canales de televisión, en las radios, discutían y tenían un estatus de perfectamente interpares, sin problema con los más adultos. Había relevancia, los partidos le traspasaban una enorme relevancia a la juventud. Y de pronto todo eso quedó en que
hoy día hay que presentar a las personas que vienen a representar las juventudes porque nadie las conoce. En los partidos tradicionales. En los partidos tradicionales y en los nuevos también. Sí, en los nuevos también. No, pero el Tanta frente. como algo así como juventudes. Pero, sí, es que, Son jóvenes. jóvenes. Sí, sobre Sí, todo en el no. Frente Amplio. Mira, sabes que concuerdo mucho con lo que dices, porque la misma semana pasada tuvimos un debate con el presidente de las Juventudes Comunistas y con el presidente de la Juventud C, y uno también se da cuenta de que eso ha ocurrido en la política actual. O sea, hoy día las juventudes están un poco relevadas y siento que lo que tenemos que decir en esta etapa tan importante de nuestro país tiene que ser escuchado. Así que también gracias por el espacio y... Sí. Solamente para decir, claro, uno ve mucha persona joven en la calle, en manifestaciones, pero en la organización política están muy... Es que cuesta como Te entiendo. conquistar a que la gente joven quiera Bueno, participar como formalmente. O sea, yo creo que políticamente participan, pero como en una institución. No, y nadie como cede, partido. mucho poder tampoco, Sí. digamos, ¿no? Pero... Bueno, y además hay que darle el espacio, porque a veces los partidos usan también sus juventudes como masa y no como un espacio de Exacto. de Para mover reflexión banderas y, principalmente. digamos, construcción política. Ya, Claudio, tú que eres el decano, ¿Sobre qué? ¿De qué hablo? Dígame. me encantaría que me dieras un diagnóstico, nos dieras un diagnóstico de... No, te lo voy a decir, no, pero no sé, va a ser suave. Un diagnóstico de estas horas en las que estamos, que tiene que ver con cosas que están pasando a nivel constitucional, de cosas que están pasando en términos de los programas para enfrentar la situación económica. Sí. En fin. O sea, bueno, estamos con una agenda muy diversa y no creo que poder abarcarlo todo, pero a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno despierta un poquito más optimista o más pesimista y se duerme más pesimista. Yo estoy en estas olas así de ir y venir, hoy día amanecí más pesimista. ¿Por qué? A ver, primero, yo vi, por lo menos ayer, esta secuencia, vi como la política pensando y actuando como que estuviéramos en un país normal. Y eso a mí me preocupa. La discusión Abbott-gobierno de tirarse la pelota uno a otro. ¿Quién es responsable? Yo digo, a ver, estamos en una situación de crisis, los actores debiesen coordinarse, y acá es una pelea de responsabilidad que la venimos enfrentando desde incluso mucho tiempo, así como la vieja política institucional, digo, no la política partidista, tirándose la pelota sobre quién es el responsable de la penalización, etcétera. Y por otra parte, en el Congreso aprobando leyes que yo creo que no van a tener mucho efecto práctico en el conflicto social. Entonces, tú tienes una política en la normalidad en una situación que es anormal. El primer elemento. Y eso a mí me falta el sentido de urgencia, y el sentido de urgencia hoy día, a mi juicio, está dado por el acuerdo social. O sea, yo creo que el ministro de Hacienda, creo que hoy día o ayer señalaba, parece ser que la ciudadanía no nos ha entendido mucho cuáles son las medidas que estamos aplicando. Efectivamente, yo creo que acá hay un problema más político, de diálogos político-social con los actores sociales para ponerse de acuerdo con un paquete relevante, etcétera. Y ahí el único que ha empezado a dar luces desde parte del gobierno es, yo creo que desborde en términos de colocar y empezar a mover el cerco de alguna, o sea, se abrió al tema AFP estatal, royalty a la AFP, cosas que nadie estaba poniendo en la agenda en el gobierno. Entonces yo creo que ahí falta un engranaje político, un diálogo político y social con los actores sociales para desentrabar este momento que a mí me resulta como en pausa, como esperando que vengan más marchas para, y activarse, y 48 horas vamos a tener un acuerdo social. Entonces es como una lógica muy empantanada. Y me genera una preocupación. Ese es como un diagnóstico en general, y obviamente con el entorno
de la situación económica que va a ser peor para el próximo gobierno, o sea, para el próximo año. Sí, yo voy a plantear un tema para tirarlo aquí en términos de discusión respecto de una de las partes que tú estabas señalando, Claudio. Se ha dicho mucho, ese viejo aforismo, yo lo he dicho varias veces acá, de que cuando tú estás en la mitad de un hoyo, lo único que no tienes que hacer es seguir excavando. Y hay una analogía a ese seguir excavando cuando estás en el hoyo, que es muy sencilla. Es que tú tienes, quizá lo digo por deformación profesional si tú quieres, pero tú tienes que preocuparte de lo que comunicas y cómo comunicas las cosas cuando estás en un estado alterado de la situación. Porque los sentimientos, las emociones no están en un estado normal para aceptar de todo, y por lo tanto tú tienes que prever eso, y por lo tanto 3 o 4 cosas que se deben hacer son taxativas. Una, no puedes mentir, o de alguna manera no puedes disimular cosas o tapar cosas que no dices. ¿Te refieres a los 100.000? Me refiero, por ejemplo, al caso de los 100.000, esto que en realidad son 50.000 pesos por carga. Y que según entiendo, puedo estar equivocado, el ministro Sichel no sabía que se iba a informar de esa manera tampoco. Puedo estar equivocado. Y por eso sale al día siguiente a decir que son 50.000 pesos por carga y no 100.000 pesos en promedio, que la gente entendió, da la impresión de que todos recibían más o menos 100.000 pesos. Segundo, tú tienes que preocuparte de cuando tú enfrentas determinadas situaciones, por ejemplo, la situación de Carabineros hoy día, ¿cuántas vocerías vas a tener ahí? Para entender la cosa. Y tú tienes vocerías que explican cosas, pero tienes actuaciones en la calle todos los días. Y por lo tanto tiene que haber alguna mínima congruencia entre una cosa y otra, y tienes que preocuparte de eso porque, te repito, los estados no están naturalmente estables. Están y por lo tanto, cuando tú necesitas que la ciudadanía te crea o que confíe o diga, mira, que hay una novedad, tienes que hacer algo que puedas resistirlo y puedas soportar las primeras 5 o 6 horas de evaluación. Y creo que ahí hay un problema comunicacional enorme. Y desde ese punto de vista, tengo la impresión que esta semana anda peor que la semana anterior. La semana anterior teníamos mucho más expectativa en que pudiera salir desde la comisión técnica del proceso constitucional, pudiera salir un ok que eventualmente colocara las cosas en un carro para de aquí a marzo tener la posibilidad de tener el plebiscito de entrada. Y hoy día no sabemos si es que efectivamente va a haber o se van a descolgar los partidos dentro de las próximas horas en función de los acuerdos que no se ha llegado en términos de paridad de pueblos originarios. Cosa que, concuerdo contigo, Renovación Nacional, a partir de su presidente Mario Desbordes, ha tratado de empujar porque no se caiga, incluso yendo más allá de lo que probablemente tenía intención de aceptar en un principio. Entonces hay un ruido que coloca la conducta que tú puedes percibir y el discurso que no calzan. Y eso es una receta, en comunicaciones técnicamente es una receta para que no te crean. Y cuando no te creen, tú te retacas o sigues haciendo la conducta impropia que llevas haciendo. Y eso es peligroso, es complejo. Se te caen 3, 4 partidos del proceso constitucional y estamos en otra. Porque ese era, como dicen los gringos, un backbone, era como tu columna vertebral que te respaldaba de que las cosas podían alinearse si se llegaba a esa fecha. Se te cae eso y no tienes nada. Entonces hay una situación que yo tengo la impresión que por las urgencias que se tienen de mirar los problemas como si fuesen de enorme, cortísimo plazo, no se ve la estrategia, la línea estratégica de fondo. Y ahí estamos en un problema serio. Y eso no necesariamente tiene que ver con determinadas representaciones que están en esta mesa, pero sí hay un todo ahí. Tan silencioso, compañeros y compañeras y camaradas. Bueno, yo quiero, ya que fui el último en llegar, quiero tratar de Pajarito nuevo. hacer eco de lo último que dijiste, Fernando. Y siento que la semana pasada también dejó un poco la vara alta.
ya que fue una semana relativamente un poco más tranquila y también ocurrieron 3 hitos que yo creo que son relevantes. Primero, esta carta que lanzan los militantes del Partido Socialista, donde hay algunos senadores en ejercicio, hay algunos otros personajes muy destacados, donde reconocían de que hoy día sí estábamos en una democracia y no en una dictadura, y también el acuerdo que vimos en el Senado, donde bancadas transversales pudieron hacer un acuerdo por el orden público y también por la paz, comprometiéndose a apoyar al Ejecutivo en diferentes proyectos. Entonces, yo creo que eso también deja un poco la vara alta para lo que esperábamos esta semana. Por último, también encuentro que fue súper relevante la reunión que tuvo el ministro Blumel con la Mesa de Unidad Social, pese a que yo creo que a ambos les trajo costo. Ambos fueron llamados traidores, unos por juntarse con el gobierno y otros, en el caso del ministro Blumel, por juntarse con una mesa que estaba convocando a paros, a manifestaciones que no eran aprobadas por la Intendencia. Y yo creo también que esta semana nos empezamos con noticias negativas que fueron los resultados del IMASEC. Pero ahí yo creo también que el gobierno fue capaz de actuar rápidamente y a través del ministro Briones mencionar una agenda de reactivación económica que puede no dejar contentos a todos, pero yo creo que es un gran avance en esta agenda social que yo creo que todos queremos ir avanzando. Y por último, lo que se vivió ayer en el Senado y también en la Cámara de Diputados también es relevante, que fue este acuerdo de sectores también transversales desde la UDI al Frente Amplio por aprobar la ley antisaqueo y la ley antibarricada. Yo creo que también ahí es relevante y podemos ver que lo que hoy día necesita la política son liderazgos, son dejar esta política binaria de izquierdas, derechas, negro, blanco de lado y trabajar por un acuerdo país. Yo creo que todos queremos que esa agenda social avance, pero es muy difícil si no hay un orden público de lado. Entonces yo creo que lo que se logró ayer en el Senado y que vamos a ver cómo evoluciona esta semana es un avance. Bueno, yo también Emiliano. coincido con que, bueno, a mí me parece que la semana pasada de alguna otra forma también manifestó cómo se ha generado toda esta explosión. En el fondo hubo eventos que lamentar también, como ha sido la tónica del último mes y medio. Y en ese sentido creo yo que las iniciativas que ha tenido el gobierno respecto del orden público han sido, a mi juicio, acertadas, pensando sobre todo en que, como decía Pablo, no se puede tener hoy día una discusión sobre agenda social, que sí creo que es necesaria, en la medida que no se controle el orden público, porque el orden público es la base de la convivencia social en ese sentido. Por lo tanto creo yo que es importante que se pueda avanzar en eso, y creo que se dio una muy buena señal que ayer el proyecto que estaba con discusión inmediata, que la ley antisaqueo, digamos, que contiene algo sobre la antibarricada, digamos, se haya aprobado en la Cámara y haya pasado al Senado. Y en el Senado, bueno, que se haya aprobado en general y que haya una discusión en particular, pero había gran consenso al respecto, y creo yo que eso está muy bien. Y en segundo lugar, el tema sobre todo de la infraestructura crítica, que también es un proyecto que está discutiendo el gobierno y ayer también se aprobó en general en la Comisión de Constitución. Creo que la situación en respecto a la comisión técnica, que ya lleva un buen rato, digamos, detenida la discusión en torno a cuáles son las condiciones, si va a haber o no paridad de cuotas reservadas para indígenas, mujeres, etcétera. A mi juicio, yo creo que la discusión, creo yo que el acuerdo en principio no decía nada de eso. O sea, el acuerdo lo que decía era que aquí había un sistema que iba a ser como el de la elección de diputados, y según eso se iba a elegir a los constituyentes. No, eso formaba parte efectivamente de la mesa de la comisión técnica, no estaba en el acuerdo. La pregunta, como muchas otras cosas no estaban en el acuerdo. El acuerdo era básicamente armar una nueva constitución. Pero hay ciertas cosas que pasaron a ser prioritarias, digamos, en un momento dado, y que se entendía que casi todos tenían básicamente ese criterio, y sin embargo lo que ha pasado, Emiliano, es que se ha alterado el orden de los factores en materia de cómo tú miras este problema. Tú, en vez de ver el problema, ¿crees tú o no crees tú que debiera existir una convención constitucional en caso de que esa fuera la decisión, paritaria entre hombres y mujeres? Y después revisamos el mecanismo de cómo eso lo garantizamos, que no destruya desequilibrio, etcétera. Pero el principio, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? No fue así la discusión, fue al revés. Dijeron, oye, ¿sabes que hay tantas cosas que dificultan o podrían poner problema para que eso refleje efectivamente
que quizás mejor no hacerlo. Y por lo tanto, entrampaste una cosa que debiera haber sido, a mi modo de ver, de relativa fácil tramitación, y hoy día está a punto de caerse. Literalmente. Dale. No, sí. dale. No, bueno, un poco abordando eso último respecto al proceso como de esta comisión. O sea, efectivamente el acuerdo lo que hace es que, digamos, avanza uno en una meta que requiere 5. O sea, digamos, hay harto más que resolver, que discutir, y por algo también la negociación, digamos, o sea, digamos, el acuerdo inicial se firma y luego se dice, bueno, luego vayamos resolviendo toda la discusión sobre los mecanismos y etcétera, que es un poco lo que se está viendo, que no se está viendo específicamente en la comisión técnica, sino que se está viendo en una mesa donde están los partidos que firmaron el acuerdo y están, digamos, tratando de llegar a soluciones al respecto que luego viabiliza la mesa técnica. Y en eso, claro, evidentemente están como trabajos, porque ahí a mí me ha sorprendido, la verdad, que el actuar no solamente digamos, de la derecha, también a mí me sorprende un poco el actuar de la exconcertación, en el sentido de que creo que igual hay que intentar lograr sacar algo de ahí. Yo por lo menos soy de esa postura, no intento aquí hablar ni por el Frente Amplio ni nada, porque ahí cada uno, digamos, tendrá su posición, pero a mí me preocupa que de ahí no salga nada y luego se diga, bueno, llevémoslo al Congreso, y ¿qué si en el Congreso están las mismas fuerzas y se necesitan los mismos votos? Como que si no se llegó a un acuerdo acá, la verdad no veo por qué en el Congreso se podría llegar a ese acuerdo. Ojalá sí se pueda, pero creo que sobre todo para los sectores progresistas tenemos que tener un ojo ahí, porque los que ponen las urgencias y etcétera son el gobierno. Entonces ahí me preocupa un poco como la liviandad con la que se toma esto de, bueno, ya quizás hay que simplemente no llegar a acuerdo acá, y el no llegar a acuerdo es volver, digamos, al sistema de elección que ya tiene el Congreso. Y bueno, y también un poco para meterme, digamos, en la discusión anterior sobre la evaluación, como vaivén que mencionaban de animosidad. Yo la verdad comparto que hay días en que, bueno, uno ve un nivel de esperanza muy alto y hay veces que uno está en un mayor pesimismo. Yo creo que aquí hay un rol importante que hay que jugar y llamar a que jueguen, digamos, los actores sociales. Creo que hay habido a mí me parece que, no sé si confusión o dificultad, quizá, de tomar un rol más político de parte de las organizaciones sociales. A mí me tocó en su momento ser dirigente social, y uno, para ser dirigente social, digamos, no basta solo con llamar a la revuelta, sino también hay que tratar de conducir y como eso traducirlo en conquistas concretas, porque a mí me preocupa de que ahora se toque esto como de esta especie de bono de término de conflicto que son estos 100.000 y luego 50.000 pesos, y que, o sea, yo la verdad creo que después de esta revuelta Chile tiene que estar mejor a lo que a previa a esta, y no veo que esto sea el escenario más seguro. Yo creo que ahí las fuerzas progresistas, las organizaciones sociales, yo creo que es necesario que haya algún nivel de articulación que asegure que la vida de las personas va a ser mejor después de esta movilización, ya sea con cuestiones tan concretas como, bueno, lograr, no sé, que se suba el sueldo mínimo, hasta cuestiones más sustantivas como poder sostener el acuerdo constituyente y que podamos pensar en una nueva constitución. Y creo que por ahí va el camino, más que la cuestión del orden público y seguir discutiendo sobre una cuestión que efectivamente es la consecuencia del malestar y no lo que produce de fondo el malestar. No, yo quería advertir solo una nota de pie, que se habla por una parte que la comisión técnica es la que encargada de resolver estos temas, y no es así. No. La comisión técnica está trabajando los textos y todos los temas divisibles, independientes, paridad y van a los partidos. Pueblos indígenas, van a los partidos y ellos están resolviendo. Entonces, al final, no es un asunto de la comisión técnica, sino un asunto del sistema político. La comisión técnica da viabilidad. Claro, los toma y los transforma en método, digamos. Claro, entonces, pero requiere que ellos estén de acuerdo. Exacto. Ahora, dicho eso, yo creo que efectivamente respecto al proceso constituyente, acá Héctor creo que lo había planteado anteriormente en el segmento anterior,
yo creo que el escenario de rechazo a el proceso constituyente creo que sería complejo para todos los actores, los actores políticos en general, en un contexto social donde hay un rechazo a las élites, a los partidos, etcétera, muy fuerte, y por lo tanto ahí la responsabilidad es mayor. Y por lo tanto yo creo que, por lo menos de lo que yo he visto en los discursos, pero esto es por lo que uno aparece en la prensa, de que hay actores y actrices que están planteando alternativas. O sea, por ejemplo, yo escuchaba a gente de Bópoli, de hecho, diciendo, Hernán Larraín, creo, el presidente, ¿no? Sí, Hernán Larraín, hijo. Mate. Él planteaba que estaba de acuerdo con los escaños reservados, por ejemplo, pero que pasaba por la coalición. O sea, ahí tienen un tema interno ellos. Por otro lado, en el tema de los independientes, la oposición tenía distintas visiones y parece que al final llegaron a un acuerdo respecto del tema del independiente. Entonces, pero de nuevo, yo creo que acá, saliéndonos un poquito de ese tema particular, yo tengo la impresión que al final se va a resolver. O sea, es tanto la apuesta política que al final yo creo que va a haber algún tipo de camino de solución. Ahora, pero volviendo a lo que ustedes argumentaban, acá hay un tema que el gobierno ha insistido desde el día 1 y que parece ser que volvió esta semana, que la precondición para cualquier acuerdo social es la seguridad pública. Y yo creo que, a mi juicio, es al revés. O sea, yo creo que sin un acuerdo en materias sociales, el tema del control del orden público se puede ver agravado. Y por lo tanto, creo yo que debiese ser una... O sea, yo no lo veo como una condición necesaria para la otra. Yo creo que son procesos paralelos, que requiere reforma a carabineros, que requiere normas para control a delincuentes, efectivamente, todo eso, pero además requiere un acuerdo político en materia de temas sociales. O sea, si tú no eres capaz de lograr eso, yo creo que esta lógica de ordenémonos todo en la casita y ahí recién conversamos, yo creo que es inviable políticamente hoy día. O sea, si pensamos así, vamos a estar hasta el 2022 en la misma lógica. Entonces, a mí me preocupa eso, y me preocupa que haya actores dentro del gobierno que piensen todavía eso. Hagamos una pequeña pausa, Claudio, y ya volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Un buen acompañante y el mejor ambiente. La mejor cena está en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a sábado te esperamos con una nueva y exquisita carta, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el CID de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Estamos hablando con Jorge Garcés, don Jorge, mitológico Jorge yo, Garcés. al menos la última por mi parte, le voy a hacer una pregunta bien amarilla, con el color insigne de este programa. Habló de que marchó la gente de la U con la gente de Colo Colo. Sí. La gente de Fernández Vial con la gente de Deportes Concepción. Así es. ¿Podríamos ver marchar a Jorge Garcés con Rubén Selman? Mira, No. ¿Imposible? No, él no. Pero en pro de la paz, Jorge. Pero ¿la paz? No, es que en la vida uno está bien. Hay gente que está bien con Dios y con el diablo. Yo estoy solo bien con Dios. No. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha.
Ahora contesta tu anexo desde tu oficina, el aeropuerto, el metro o donde estés, porque con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios puedes conectar las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. En esta Navidad puedes celebrar en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, cena con menú de 4 tiempos, con una fina selección de especialidades mar y tierra, además de los más tentadores postres. Esto había consultas también para descuentos para socios Star Club. Reservas al +56 22 707 1111. Estamos regalando 2 libros que se sortean mañana. Sin tolerancia, el libro que hacía mofa pero satírica política del programa Tolerancia Cero de Mala Imagen, el dibujante. Y el de Jorge Baradit, La dictadura, historia secreta de Chile, con parte de la serie de Historia secreta de Chile de Jorge Baradit. Para llegar a ellos en el sorteo, #combinación clave y @megustaleercl. Estamos en este panel de los días jueves con Valentina Saavedra, Pablo Olivares, Emiliano García y Claudio Fuentes. Estamos después de lo que tú estabas señalando, Claudio, la pregunta que cabe es cómo se... A ver, tú necesitas un mínimo orden y tú estás teniendo variables que están pasando en distintas implicancias. Por ejemplo, tienes una variable económica que fue abordada por el Banco Central en una parte importante. Tienes un paquete de medidas que anunció el ministro de Hacienda por $5.500 millones que tienen más que ver con una actitud keynesiana de invertir en infraestructura en ese tipo de cosas. Tienes simultáneamente todas las cosas en materia de seguridad pública que se canalizan a través del Ministerio del Interior, y todo esto en medio de una convulsión que no para, que puede haber disminuido su masividad, sin duda, y de hecho bajaron las estadísticas de saqueos y de vandalismo en las últimas 48 horas. Pero no para en términos de su efervescencia, digamos. Y además tú lo vas a ver refrendado en cualquier noticiario que tú pongas, porque te van a mostrar que hoy día salieron a la calle, y están en este momento, todos en Francia adivina por qué, por pensiones. Cambios en el sistema de pensiones. Y lo ves en montones de otros lados lo mismo. Tercer paro, huelga legal en Colombia. En estos momentos. Por lo tanto, hay una convulsión sobre estos mismos tipos de temas que cuando tú lo ves, dice, oye, no estoy tan equivocado, digamos. Por cierto, esta cosa debe continuar. Entonces, las condicionantes para que esto pueda canalizarse hacia algo virtuoso pasan al final todas en un sistema monárquico como el chileno, por lo que haga el Ejecutivo. Hay cosas que han pasado. Se aprobó una serie de medidas, por lo menos en una parte del Parlamento. Se aprobó ayer lo que se llamaron estas medidas antisaqueos y que son bastante polémicas, porque mucha gente argumenta de que al darle facultades a poder detener a personas con capucha o a poner barricadas, lo que estás haciendo es criminalizando de alguna manera las marchas, pero otros dicen no, pues, las marchas son marchas y que a ti te fuercen a desviarte o a pararte o a hacer determinadas cosas contra tu voluntad tiene otra característica, pero es una discusión que todavía sigue, y ayer votaron varios representantes, incluso el Frente Amplio, a favor de esta legislación, pero en términos gruesos lo único que hasta ahora tenemos es un bono que fue comunicado horrorosamente por el presidente de la República y que tuvo que ser corregido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, a mí, para quizás seguir también con lo que decía Claudio antes del receso. Yo creo que acá se ha tomado una decisión, no sé si es una decisión, pero por lo menos así se ve por parte del gobierno de cuál es el enfoque que le quiere dar a su respuesta ante la movilización. Que yo creo que no va al problema de fondo. O sea, ya yo creo que es de perogrullo hablar de que acá ha habido hay un sistema de desigualdad, una desconexión de la política con la sociedad. O sea, una cuestión que se repite y se repite, pero a la hora de tomar medidas pareciera ser de que se olvida, porque las medidas que ahora se están tomando, y de hecho la mayoría de las cuestiones que se comunican, tienen que ver con el orden público, y ahí, a diferencia, por ejemplo, de lo que mencionaba Emiliano, que decía de que la base de una convivencia del orden público, yo creo que la base de una convivencia social es justicia social, es democracia, son los derechos humanos, y que es de hecho lo que se está demandando en las calles desde el 18 de octubre, de que sea más equitativo también en el país. Y creo que ahí ha faltado, creo yo, yo diría de todos los sectores políticos, más ahínco en plantear cuáles son aquellas medidas concretas que hoy se necesitan con urgencia resolver, además de, digamos, el proceso constituyente, porque creo que hubo como una especie de relajo post acuerdo del proceso constituyente, como de, bueno, ya armamos una cuestión que es lo suficientemente estructural, entonces, bueno, aquí como ahora hay que hacer unas medidas chiquititas, una cosa así, y yo creo que no es eso precisamente por lo que está demandando la ciudadanía, sino que se requieren medidas concretas que alivien la carga de la vida, como, o sea, esta angustia de no poder llegar a fin de mes, del miedo a envejecer, el miedo a enfermarse, por el costo de la vida, por la desigualdad, por la falta de servicios públicos. Se requiere, digamos, una medida concreta, y creo que ahí le ha faltado particularmente al gobierno iniciativa más clara, que efectivamente responda en esa dirección, que se atreva a tocar el bolsillo de los empresarios y no solamente, digamos, hacerlo a través de bonos y subsidios. Y creo que ese es, digamos, el fondo del asunto. Y ahí, para terminar, creo que hay una cuestión fundamental, y es que esta revuelta puede terminar en una profundización democrática o puede terminar siendo una cuestión que se va contra la política. Y yo creo que ese es el camino que ha estado tomando y que de hecho algunos incluso agitan. Que es una cuestión como contra los políticos, contra los parlamentarios, contra cualquier forma de decisión democrática de salida de este conflicto. Y yo creo que hay que tener cuidado en eso, porque en la medida en que se apuesta a una especie como de desgaste, lo único que se hace es que se aumenta este vacío, como gran distancia que existe entre el quehacer político y los intereses mayoritarios de la sociedad, y eso solo le hace daño a la democracia. Aquí ni siquiera se trata de cuál partido gana, cuál sector se crece, sino que le hace daño a una convivencia democrática en donde efectivamente los acuerdos y sobre todo los debates, digamos, colectivos puedan primar. Yo quiero acotar algo para no quedarme fuera del debate constitucional que se mencionó en un principio, que es que nosotros desde Opoli, desde un principio, ya desde el año 2014, veníamos también planteando la idea de cambiar la actual constitución por una constitución que sea escrita en democracia. Desde el año 2014. 2014, sí, y que también tuvo... Opoli existía del año 2014. Como movimiento. Ah, ya. Sí, como movimiento y centro de estudio. Estaba hablando de 2 o 3... Okay. Se plasmó en el programa de gobierno de Felipe Kast, que ahí también fue el único del sector que propuso un cambio a la constitución. Entonces, nosotros hoy día partimos desde esa premisa de que debemos cambiar la Constitución de partida porque tiene una deslegitimación de origen, y nosotros también creemos que es importante ahora abrir los espacios para que todas las personas, a través del mecanismo que decidamos, puedan participar de una u otra forma en este proceso. En cuanto al tema de cuotas o participación de mujeres y también de pueblo originario, nosotros nos hemos mostrado a favor a través de algo que nosotros también planteamos en nuestro consejo en inicio de año, que era a través de listas cebras, que es ir intercalando mujeres y hombres a medida que la lista va bajando, para que también esto se vea y tenga una representación popular. Entonces, nosotros creemos en este tipo de acuerdos, que es importante que ojalá puedan salir esta semana. Todos esperábamos que fuese anoche, cuando el comité técnico diera los últimos anuncios sobre cómo va a ser el plebiscito y cuáles van a ser los requisitos también de postulación, y lo único que sabemos hasta el minuto es que va a ser el 26 de abril y que se está evaluando una remuneración de aproximadamente 50 UTM para cada uno de los constituyentes, independiente del sistema que se elija, que son aproximadamente unos 2,5 millones. Entonces, eso por el tema constituyente.
constituyente. Nosotros estamos dando esas señales y también esa discusión dentro de los partidos de Chile Vamos porque los pueblos originarios tengan una representación y también las mujeres. Y segundo, tocando el tema de esta agenda antisaqueos o antibarricada, yo creo que quienes confunden la protesta social con los saqueos y las movilizaciones están en un gran error, porque lo que hace este proyecto, que fue también presentado de manera transversal entre parlamentarios de Renovación Nacional como Marcela Sabat o de la DC como Gabriel Silver, Calisto, es en definitiva definir cuáles son los que se pueden considerar desórdenes públicos. Entre estos destaca los ataques a servicios de primera necesidad, también el tema de las barricadas y cómo se puede coaccionar la libertad de tránsito, y por último también en el caso de bomberos, que muchos veían en su actual bloqueo. Entonces lo que hace este proyecto es definir esta serie de delitos que hoy día muchos no están considerados, y también lo hace escuchando el llamado de diferentes sectores. O sea, uno podía leer en el Mercurio a Jorge Charpe el fin de semana llamando a que este proyecto se aprobara. Sí, ojo, que en el Senado se aprobó la idea del proyecto, pero se aprobó la idea de legislar, pero se van a introducir, y dijeron que se quedaba hasta ahí, no se aprobaba todo el proyecto porque habían una serie de cosas que eventualmente necesitan cambios. Así es que el proyecto va a entrar de una manera y no necesariamente va a terminar de la misma manera. ¿Ah? No, y eso lo dijeron explícitamente muchos de los que apoyaron la idea de legislar. Arbó entre ellos. Felipe Arbó entre ellos, que es miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Emiliano. Sí. Bueno, yo creo básicamente reforzar un tema que creo que es importante, que supongo que se va a discutir más adelante, pero a propósito del tema de la representación que hablaba Pablo en la comisión constituyente, o qué sé yo, cómo se llama este órgano, la representación tanto de los indígenas en términos de cuota o escaños reservados, yo creo que eso se abre una discusión interesante a mi juicio, porque también plantea acerca de cuál es como el sistema político o el sistema que vamos a utilizar para esto. Va a ser una democracia representativa, o al final del día se va a tratar de una democracia, digamos, corporativa o corporativista, si se quiere, donde se reserva ciertos escaños a determinados grupos. Yo creo que quizás Claudio, que se maneja experto en estos temas, podríamos discutirlo al respecto, pero yo creo que eso plantea una pregunta de fondo acerca de cuál va a ser el sistema político finalmente. Si, a mi juicio, si se trata tanto de una democracia representativa, democracia corporativa, creo yo que ahí hay una discusión que no es menor respecto de cuál es el valor que se le va a otorgar entonces al voto de cada persona. Al final va a ser en virtud de esa mayoría o el grupo más poderoso el que va a primar por sobre el resto de los representantes, que es la normalidad en una democracia representativa. Y creo yo que ahí es importante que se dé una respuesta, porque no es una pregunta menor al final del día saber cuál va a ser el sistema, si la democracia liberal u otro tipo de democracia quizás menos igualitaria. Claudio, que fui interpelado. A ver, yo creo que yo tengo una postura respecto del tema de los escaños reservados, que es lo que tú mencionabas. Yo creo que en el caso de los pueblos indígenas es distinto a otros casos, y ahí hay un problema. Por ejemplo, yo he tratado de explicar en Twitter esto y me dicen, bueno, entonces las Fuerzas Armadas tienen que estar representadas, los migrantes tienen que estar representados con cuotas, los gremios, y acá hay diferencias de naturaleza muy distinta. En el caso de los pueblos indígenas se hace esa distinción de asientos reservados porque ellos primero son preexistentes, o sea, hay que partir del supuesto que son preexistentes al Estado-Nación, y segundo son colectivos que
que son parte de la comunidad, que se distinguen como pueblos, como colectivos propiamente tal, y esos requieren representación. Esa es la lógica para explicarlo, y eso se da en democracias súper liberales, o sea, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, Colombia, o sea, no es algo... es algo así como de alienígenas, así que acá solamente se va a aplicar. No, y segundo, la igualdad del voto se mantiene porque si tú entras y quieres votar por pueblos indígenas, votas por ellos y hay una elección y se reproduce el sistema electoral idéntico en el caso de los escaños reservados. Entonces, no son... condiciones excepcionales, salvo los mecanismos técnicos para que eso se logre. Son idénticos, es lista, los partidos pueden representar, y de hecho en Nueva Zelanda, después de 30, 40 años, ya se están eliminando, porque los partidos incorporan tal nivel de representantes indígenas que ya no se hace necesario. Entonces... esa es la idea de las cuotas, de hecho. En los escaños reservados está para esa representación particular de esos colectivos, que es distinto a diferencias no étnicas, por ejemplo, por condición, no sé, física, una discapacidad, por ejemplo, o corporativa, que ahí yo la rechazaría. O sea, yo rechazaría la representación gremial en una asamblea constituyente, que estén las iglesias, los empresarios, los sindicatos, que es distinta naturaleza. Y en el caso de mujeres, hombres, o sea, el tema de género, yo creo ahí por una representación que tiene que ver por una desigualdad histórica que puede ser compensada. Y que también está pensada, de hecho el sistema de cuotas chileno que se estableció está pensado para un ciclo, para tratar de compensar en un periodo. Y lo final es que la constituyente o la convención, sea mixta o constituyente, es un espacio, un cuerpo, un órgano que va a definir las reglas del juego, y por lo tanto ahí yo pondría más atención en cómo se representan las diversidades. Y esta historia de representación de diversidades se puede hacer de distintos modos. O sea, de hecho ya se ha planteado, algunos han planteado ya sistema de cebra, encadenado, mujer-hombre, lista abierta, que no va a funcionar mucho, pero con correctivo. Entonces se pueden buscar soluciones que apunten en esa dirección. Hay un tema que yo creo que está obviado, no sé por qué, yo he insistido, pero nadie me pesca, no soy tan relevante parece, que es el tema del financiamiento de la política. No está el financiamiento electoral puesto en la agenda, y a mí me llama la atención que todos pasen piola, todos se queden callados, cuando si hay una fuente de desigualdad es cómo se financian las campañas. Y eso yo entiendo que en la comisión técnica se está tratando, sobre todo pensando en que si hay un acuerdo para que puedan haber listas de independientes, de que tenga que haber una forma de acceder a financiamiento previo, claro, de manera de que... Porque si no ahí se produce una desigualdad. Yo ahí propondría transporte público gratuito el día de la elección. La plata más gastada es el día de la elección para el acarreo. Y si estamos con voto voluntario, la medida de público de transporte gratuito te reduce el costo de campaña en 20 millones por lo menos. Entonces es relevante esa medida de establecer. No sé, hay cosas pequeñas que pueden ser asumidas por el Estado, pero que te tienden a igualar la cancha. Entonces, en ese sentido, yo no creo que los escaños reservados sean una distorsión a la democracia representativa. Segundo, es representativa. Y tercero, incluso yo creo que no van a llegar puros indígenas comunistas, así radicales. Yo creo que se van a distribuir bien parecido a lo que es el sistema político. Entonces tampoco veo ese temor así como de cálculo electoral asociado a la representación de pueblos indígenas. Eso. Sí, es cierto que hay un montón de materias. Por ejemplo, tú mencionaste, o tú, Meliana, no me acuerdo, el hecho de qué pasa con esta convención constitucional, si es que cualquier forma que tenga, supongamos que es una forma constituyente tipo asamblea, ¿qué pasa con las personas que trabajan ahí durante todo un año y el pago?
Mira tú todo lo que ha habido. El pago. Lógico. Sí, o sea, sí. esas personas creo que van a recibir sí, por supuesto. Pero ¿cuánto te deben estar dando y dedicación exclusiva? Que si es que tú no les pagas, la única gente que va a participar de eso van a ser los tipos que se pueden financiar. Obvio, claro. Su situación, y por lo tanto tienes un desequilibrio de ingresos, pero automático. Y tienen que tener asesores. Pero con la sensibilidad que se ha mostrado el país respecto de los sueldos y de las rebajas y de las demás, esa va a ser una discusión. ¿Cuánto vas a pagar tú para una persona que es delegado constitucional y que va a estar durante un año trabajando justamente en eso? Claro. Porque esa persona no puede destinar su tiempo a ninguna otra cosa durante ese periodo, y por lo tanto por eso se le paga. ¿Cuánto le va a pagar? Y ahí va a haber una discusión también, porque están las cosas súper sensibles a tratar de minimizar o bajar la cantidad de plata que tú gastas en la política, y este es un acto político. Así es. Así que... Yo lo que creo igual es que, o sea, esto obviamente es una discusión que tiene que abordarse en profundidad. Creo que hay que tratar de sacarla como del debate tan técnico, como... No sé quién lo decía inicialmente, que yo creo que hay que como partir como de ciertos principios, que creo que a veces en estas discusiones se parte de al revés, como de mira, es que yo creo que tú vas a proponer este mecanismo, y este mecanismo entonces tiene este problema, y en no sé dónde dijeron que no sé qué, y o sea, lo enajenáis totalmente. O sea, como acá yo creo que hay que partir de principios. ¿Estamos o no de acuerdo, por ejemplo, que los pueblos originarios tengan espacio como una prioridad, digamos, en este proceso? ¿Estamos o no de acuerdo de que haya una mayor participación de mujeres, porque asumimos que hay una subrepresentación actualmente en la política de ellas? Creo que hay que partir de esa discusión para poder entrar luego como en la cuestión técnica y todo eso, pero creo que muchas veces estas discusiones se dan al revés, como, no, yo no quiero paridad absoluta, entonces no. Y en vez de haber explorado otros mecanismos, porque si estábamos de acuerdo en el principio de que hay subrepresentación de pueblos originarios, de mujeres, etcétera, bueno, uno se abre a la discusión de, bueno, veamos todos los mecanismos posibles. Pero cuando uno parte al revés, de, no, yo asumo tu medida más maximalista, entonces me niego de a priori, hace que estemos donde estamos en estos momentos, que estamos en una discusión hipertecnificada, súper alejada de lo que está discutiendo la sociedad en sí, y trabada, como mal, digamos, por donde sea que se le mire. O sea, volviendo al tema, yo creo que el principio es cuánta diversidad queremos tener en esa convención, ¿cierto? Y yo creo que si ese es el tema, tiendo a pensar que hoy día parece ser que la UDI es la que más ha puesto trabas a un acuerdo de mayor ampliación, etcétera. Y por lo tanto va a depender mucho de los actores políticos que lleguen a un acuerdo, ¿no? Ahora, yo creo que el costo de frenar este proceso sería altísimo. O sea, eso más una situación de crisis económica, más la ausencia de un acuerdo social, sería muy complejo, a mi juicio, para un fin de año en donde todos queremos ver al viejo Pascuero. ¿O no? Quería acotar algo sobre lo último que mencionaron, que era sobre toda la discusión que se va a venir cuando empecemos a sincerar un poco cuáles van a ser los sueldos que se les van a pagar a los constituyentes, sobre todo hoy día cuando ya con el reajuste al sector público se ha generado también una polémica. O sea, es necesario subirlo en ese porcentaje. Hoy día creo que está alrededor de un 7%, y lo que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda es tratar de priorizar a todas esas personas que hoy día reciben menos de 1,5 millones de pesos, porque todos los que hoy día están sobre esa línea ya pertenecen al 10% más rico. Entonces se está volviendo esa discusión de cómo priorizamos los recursos, y yo creo que es súper importante tenerla, porque también habla de lo abierto que estemos o no a modernizar el Estado en ciertas reparticiones. O sea, hoy día nosotros vemos, según datos del Banco Mundial, cuánto es lo que gasta Chile en empleados públicos. Estamos dentro de los más altos, alrededor de un 22%, versus Argentina, que tiene un 12%, Brasil un 11%, Estados Unidos un 9%, Francia un 18%. Entonces también es importante hacernos esas preguntas de cómo hoy día estamos focalizando los recursos en las áreas que más se necesitan. Sí, puede ser. En todo caso, yo insisto que esto está jugándose en tantas bandas simultáneamente, donde tú estás en una suerte casi
para usar una analogía, de plato chino, donde las cosas las estás administrando y muy precariamente, y cualquier plato que se te caiga eventualmente te puede producir un cambio también en la sintonía, que está muy, muy débil, la sintonía de confianza de que esta cosa se puede canalizar a través de algún marco institucional. Y por eso hay que, creo yo, ponerle mucha atención, mucha seriedad, sobre todo a cómo se comunican las cosas. Yo insisto en eso. La forma de comunicación puede ser una cosa muy potente o puede ser un descalabro, un desastre. Hay la encuesta del espacio público, ¿la vieron? Que salió ahora. Yo no he visto la muestra, nomás vi las cuadros nomás. Y es interesante porque ahí la gente prioriza cuáles son las medidas que ayudarían a resolver el conflicto, se plantea. ¿Cuáles son las siguientes medidas que ayudarían a solucionar el conflicto? Pero aquí yo no sé si son una lista cerrada o abierta, pero debe ser cerrada. Reforma al sistema de pensiones, 50%. ¿Y dónde estamos en esa discusión? Hoy día no hay anuncio, no hay propuesta, no hay conversación, o a lo mejor hay un diálogo y que yo me lo estoy perdiendo. Pero ayer en el Senado también se aprobó algo relativo a pensiones, pero no enfocado... Una reforma. No, Una reforma, un aumento de la ahí pensión se requiere un diálogo solidaria político de llegar a un acuerdo, así como básico ya. Ese tema es muy sentido, según es el 50%. Aumento de sueldos mínimos, 38%. Y ahí está la pelea de lo mal comunicado, los bonos, esto no es un bono, que es lo que es aumento de sueldo. La gente ya entiende la diferencia entre un bono y un aumento de un sueldo. Tercero, reforma a la salud. Esos son los tres prioritarios. Y después vienen con perseguir la condena, la reforma de la condena de 10%. Perseguir condenar los delitos que vulneran los derechos humanos, 12%. Es decir, la agenda social es lo clave. Y lo que yo veo es que no hay en eso. La renuncia del presidente, 1%. O sea, ahí el palo para ti, para el otro lado. Entonces, yo creo que hay una distorsión del sistema político. Pero eso todavía te habla de que tú crees que se pueden cambiar las cosas en términos serios dentro de la situación institucional vigente. Claro, porque si no, las prioridades serían como que se vaya el presidente, que se acabe el Congreso, no sé, como cosas del estilo. Se hayan todo. Entonces ahí yo creo que a mí me pasa que, no, es porque amanecí pesimista. Me pasa que hay una distorsión. Estamos hablando de la seguridad, de las leyes antisaqueo, ya. Y que está bien, ya, pero lo relevante que la gente está esperando esto otro. Entonces ahí esa incongruencia en los mensajes me parece preocupante. Y por ejemplo, de hecho, la discusión del sueldo mínimo está avanzando en la comisión, ya se aprobó, creo que en la comisión de trabajo, creo que fue, de la Cámara. Sin embargo, ahí yo lo que creo es que tiene que haber una voluntad de ponerla como prioridad en el debate. Sí, yo creo que también hay una cuestión de esas características. O sea, los grandes empresarios han dicho que están disponibles para aumentar el sueldo de su empresa. Evidentemente eso va a requerir medidas como específicas para las pymes, para que la cuestión no sea tan impactante. Pero si ahí hay ciertos niveles de voluntad, evidentemente hay diferencias con los sectores más conservadores de la derecha, pero si hay voluntad de los empresarios, si hay demanda social al respecto, o sea, ahí hay un problema evidente de cuál es el enfoque que se le está dando para la resolución de este conflicto, porque si hay disposición de distintos sectores, evidentemente no de todos los sectores, pero de distintos sectores, sociales, políticos, empresariales, etcétera, de avanzar en una medida que es una de las prioridades de la sociedad, y eso no es lo que se está poniendo sobre la mesa como prioridad por parte de la agenda del gobierno, hay una desconexión, hay un problema ahí de cómo, y yo creo que hay quizá una diferencia de cuál es la estrategia que está teniendo el gobierno para enfrentar esta situación, pensando además que este conflicto, digamos, no se va a acabar porque, digamos, termine la movilización, porque hay evidentemente una crisis social mucho más profunda, pero sí que tome un camino de que esto fortalezca la democracia y fortalezca evidentemente medidas que disminuyan la desigualdad. Tenemos que irnos ya. Le agradecemos a todos por estar
aquí en este panel de los días jueves. Ojalá que el próximo jueves Estemos tengamos mejores noticias. Y más optimismo. Tengamos Estemos más esperanzadores. Muchas gracias. Gracias. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.